Soy periodista independiente desde hace casi una década, nacido y criado en un pequeño pueblo serrano del norte de Durango, donde la neblina parece quedarse atrapada entre los árboles. Siempre pensé que ya había escuchado todo tipo de leyendas absurdas de pueblo, hasta que volví a casa después de varios años fuera. Lo que descubrí no era una simple historia de fantasmas, era un rastro de algo real, algo que nadie quería tocar, como si el silencio fuera la única forma de protección. Desde niño escuchaba rumores sobre una casa antigua, construida mucho antes de la Revolución, donde una mujer murió gritando junto a sus nietos durante un invierno brutal. Le llamaban la Vieja del Lamento. Los niños del pueblo se burlaban de la historia, pero los adultos simplemente bajaban la mirada o cambiaban de tema. Nadie quería hablar de esa casa. Pensé que eran supersticiones, pero cuando volví al pueblo por una investigación sobre archivos históricos, un pequeño detalle enterrado en un informe me hizo detener en seco. Una mención a un inmueble sellado por eventos traumáticos no esclarecidos. La dirección era la misma, la vieja casona al final del camino de piedras. No era parte de mi trabajo, pero algo me empujó a indagar. Empecé a revisar registros antiguos, diarios personales, incluso cartas olvidadas por el tiempo. Y fue en ese proceso cuando encontré algo que nadie había visto o simplemente habían preferido ignorar. Una carta sin firma, escrita con una caligrafía temblorosa, que hablaba de una figura con la piel ceniza y los ojos velados, asomándose a una ventana con lo que parecía ser un bulto en los brazos. La carta estaba fechada 12 años después del supuesto fallecimiento de la familia. Ese dato cambió todo. Me encontraba frente a una historia que no había terminado. Y lo peor, no fui el único en verla. Si tú también eres de los que no pueden resistirse a este tipo de historias, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Porque lo que voy a contarte ahora todavía me persigue cuando cierro los ojos. Nunca creí que algo que escuché de niño se convertiría en una obsesión. Pero hay preguntas que no te dejan dormir. ¿Y si la historia era cierta? ¿Y si aún había alguien o algo dentro de esa casa? Aquel hallazgo no fue casualidad, fue una puerta abierta, una señal de que algo estaba esperando ser descubierto. Y así comenzó todo. Fue entonces cuando decidí ir hasta el final del sendero. La carta que encontré no estaba catalogada ni tenía sello oficial. Estaba arrugada, con los bordes quemados y escondida entre los registros de propiedad abandonada. Lo que me llamó la atención no fue solo su contenido, sino el hecho de que alguien la había colocado deliberadamente entre papeles irrelevantes, como si quisiera que se perdiera para siempre. El texto comenzaba de forma sencilla, casi como una confesión. Yo también la vi. Eso fue lo que me hizo seguir leyendo. La persona describía una noche en la que, al regresar de una cantina en San Nicolás del Encino, se había detenido a orinar cerca del terreno de la casona. Juraba que, al mirar hacia una de las ventanas del segundo piso, había visto claramente a una mujer pálida, con el cabello enmarañado y los ojos completamente blancos, observándolo desde la oscuridad. En sus brazos, decía, cargaba algo pequeño. Parecía un bebé envuelto en trapos, decía la carta. El relato incluía detalles que nadie más había mencionado. No era solo miedo, era pena, dolor. El autor afirmaba que la figura parecía estar suplicando, no atacando. Eso me perturbó más que si hubiese sido una aparición violenta. Lo que más me inquietó, sin embargo, fue la fecha escrita al final, diciembre de 1998. Eso fue más de 70 años después del brote de neumonía que, según la historia local, acabó con la familia. Hasta entonces había considerado todo como una historia mal contada, un mito rural exagerado. Pero esta carta tenía algo diferente. Estaba escrita por alguien que no buscaba atención ni gloria.
alguien que había vivido algo que no podía explicar y decidió dejarlo por escrito, aunque en el fondo supiera que nadie le creería. Sentí un escalofrío en la espalda al terminar de leer. Cerré la carta y me quedé en silencio. ¿Y si no estaba solo en lo que vi? ¿Y si otros también habían sentido lo mismo y lo guardaron para sí? Lo que antes era una simple curiosidad se volvió personal, no por la carta en sí, sino por el tono, por la desesperación en cada palabra, como si el autor aún no hubiera podido liberarse de lo que vio aquella noche. Volví a casa esa tarde con la carta doblada cuidadosamente dentro de mi cuaderno. Pasé horas dándole vueltas. Mi familia notó mi silencio, pero no preguntó. Yo tampoco sabía cómo empezar a explicar lo que estaba sintiendo. Fue entonces cuando supe que no bastaba con leer sobre la historia. Tenía que ver la casa con mis propios ojos, y no iba a esperar a que otro lo hiciera por mí. No dormí bien esa noche. Cerraba los ojos y volvía a ver las frases de la carta una y otra vez, como si hubieran sido grabadas dentro de mi cabeza. No era solo lo que decía, era lo que me hacía sentir. La carta no me contaba algo, me empujaba a hacer algo. A la mañana siguiente, desayuné en silencio mientras mi madre hablaba de cosas triviales. Que la vecina había vendido su panadería, que iban a arreglar la calle principal. Yo asentía sin escuchar. Ya había tomado una decisión, aunque aún no me atrevía a decirla en voz alta. Esa misma tarde fui a la terminal de autobuses del pueblo. Había una única ruta que salía cada hora hacia San Nicolás del Encino. Compré un boleto de ida sin pensarlo demasiado. No llevaba más que lo necesario: una linterna, una libreta, un par de baterías de repuesto y una pequeña navaja. No planeaba quedarme, solo entrar, mirar y salir. Mentí en casa. Dije que iba a pasar la noche en la casa de un compañero de secundaria que no veía desde hacía años. Mi madre dudó, pero no insistió. A veces, cuando uno miente con demasiada seguridad, la gente prefiere no cuestionar. Tal vez lo sintió. Tal vez supo que necesitaba hacer esto. Subí al autobús y me senté junto a la ventana. El camino era curvo, montañoso. Mientras avanzábamos, los árboles se cerraban sobre la carretera como si el bosque quisiera tragársela. Recordé que de niño me aterraba pasar por ese tramo. Siempre cerraba los ojos. Llegamos a San Nicolás del Encino en menos de 40 minutos. Era un pueblo más grande que el mío, pero no por mucho. Las casas eran más antiguas, muchas con tejados hundidos y muros que parecían deshacerse con el viento. Bajé sin mirar atrás. No pregunté direcciones. Ya sabía dónde estaba la casa. Había escuchado la historia tantas veces que casi podía verla en mi mente. La casa estaba al final de la calle Zaragoza, pasando el último poste de luz, justo donde el asfalto se convierte en grava. Caminé por el centro del pueblo como si supiera lo que hacía, evitando cruzar mirada con los pocos que me observaban. Cuando vi el cartel con el nombre de la calle, sentí algo extraño en el estómago. No era miedo todavía. Era una sensación parecida a la de cometer un error consciente, sabiendo que no hay marcha atrás. Crucé la calle y comencé a caminar cuesta arriba, dejando atrás el pueblo, las luces, los sonidos. Solo quedaban mis pasos, el crujido de la grava y el frío. En ese momento no lo sabía, pero ya no estaba yendo a ver una casa abandonada. Estaba yendo a enfrentar algo que llevaba años esperando que alguien regresara. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando crucé el último tramo de la calle Zaragoza. A partir de allí, el pavimento desaparecía y se transformaba en una vereda de grava mal mantenida, rodeada por árboles viejos que se inclinaban como si quisieran cerrar el paso. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más húmedo, y el silencio comenzaba a pesar en los oídos. No había viento, no había canto de pájaros, ni siquiera el zumbido de insectos.
solo el ruido de mis propios pasos, que a cada metro parecían más inseguros. Me detuve por un momento para mirar hacia atrás. El pueblo ya no era visible, solo el camino desierto y la vegetación cerrada. Por un instante me pregunté si no estaba cometiendo una locura, pero seguí. Después de unos 10 minutos caminando cuesta arriba, empecé a notar algo que me hizo fruncir el ceño. Huellas, no muy marcadas, pero recientes. Zapatos, pequeños. Se dirigían en la misma dirección que yo. Me agaché para mirar más de cerca. La tierra estaba húmeda, como si hubiera llovido hacía poco. Aquellas pisadas no podían tener más de un par de días. Pensé en la posibilidad de que alguien más hubiera ido por curiosidad, como yo, algún adolescente aburrido del pueblo, pero no me convencí. Había algo en la forma en que estaban dispuestas, como si quien caminara no lo hiciera solo por explorar, sino por costumbre, como quien conoce bien el camino. Mi linterna aún colgaba de mi mochila. No la necesitaba todavía, pero el sol ya estaba bajo y los árboles hacían que la oscuridad llegara más rápido. El aire se volvió más frío. Me subí el cuello de la chaqueta y apuré el paso. Al cabo de unos minutos más, la vereda se abrió abruptamente a un pequeño claro, cubierto por hierba alta y maleza. Allí estaba, la casa. Desde donde estaba, podía ver que aún se mantenía en pie, aunque claramente el tiempo no le había tenido piedad. Tenía 2 pisos, con tejado inclinado y paredes cubiertas de madera oscura, muchas de las cuales estaban partidas o hinchadas por la humedad. Algunas ventanas estaban tapadas con tablones, otras rotas. En la entrada quedaban restos de lo que alguna vez fue un porche. Solo un pilar sostenía el techo de la entrada. Se veía inestable. Me quedé observando un momento largo, respirando hondo, como si pudiera convencerme de no entrar. Pero había llegado hasta allí. No iba a dar la vuelta ahora. Crucé el claro, empujando la hierba con los pies, y al subir los restos del porche, sentí algo extraño. No era exactamente miedo, era rechazo. Como si la casa misma supiera que no debía estar ahí. Ignoré esa sensación, o eso intenté, porque en el fondo algo me decía que ya era demasiado tarde para regresar. Empujé la puerta con cuidado. Estaba entreabierta, pero rechinaba con cada centímetro que se movía, como si protestara por ser molestada. El marco estaba torcido y las bisagras colgaban a punto de romperse. Tuve que empujar con fuerza hasta que finalmente cedió, liberando un crujido agudo que se extendió por todo el interior como un eco no bienvenido. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla penetrante de humedad, madera podrida y algo más, algo metálico, casi dulce, como sangre seca. Me cubrí la boca por reflejo. La linterna, ahora encendida, proyectaba un cono de luz amarillenta que apenas rompía la oscuridad. Adentro, todo estaba en un estado de abandono absoluto, pero no total. Había restos de muebles antiguos, algunos cubiertos con sábanas manchadas, otros volcados en posiciones extrañas, como si hubieran sido arrastrados o empujados. El suelo crujía con cada paso que daba y las paredes mostraban manchas oscuras que se extendían como raíces trepando hacia el techo. Pero lo que más me perturbó fue la sensación de orden. Había botellas vacías cuidadosamente alineadas en una repisa, una manta doblada sobre un sillón desgastado y en un rincón una fotografía antigua enmarcada y aún colgada, aunque torcida. Era de mala calidad, pero se podía distinguir a una mujer mayor junto a 3 niños. Ninguno de ellos sonreía. A cada paso que daba dentro de esa casa, la sensación de estar siendo observado crecía. No era paranoia, era instinto. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de ahí, pero no lo hice. Pasé por lo que parecía una sala, luego una cocina donde los utensilios colgaban oxidados y algunos platos rotos seguían en el suelo,
como si nadie los hubiera tocado desde hacía años. Un refrigerador de metal antiguo seguía en su sitio, con la puerta apenas abierta y un olor que me hizo alejarme de inmediato. La linterna parpadeó por un segundo. Golpeé el cuerpo con los dedos hasta que la luz se estabilizó. Respiré hondo y avancé hacia el corredor. Al fondo, una escalera estrecha y torcida subía al segundo piso, pero antes de subir quise mirar una vez más alrededor. Fue entonces cuando lo noté. El polvo del suelo no cubría todo por igual. Había zonas donde claramente alguien o algo había pisado recientemente. Las huellas eran pequeñas, como de un niño, se perdían en dirección a la escalera. Tragué saliva. No sabía qué iba a encontrar arriba, pero sabía que, si no lo veía con mis propios ojos, nunca dejaría de preguntármelo. Comencé a subir con la linterna firme en la mano, sintiendo cómo cada escalón crujía, como si protestara con mi peso. A cada metro, el aire se volvía más helado, más espeso, y en algún punto, sin darme cuenta, dejé de preguntarme si debía estar ahí, y empecé a preguntarme si estaba solo. Al llegar al último peldaño, la linterna tembló en mi mano. El segundo piso era más oscuro aún, como si la casa supiera que ya estaba dentro y me envolviera lentamente en su silencio. A diferencia del primer nivel, donde al menos el viento se filtraba por rendijas, aquí no se oía absolutamente nada, ni un crujido, ni una gota. Era un silencio completo, artificial, como si el aire estuviera contenido. El pasillo era estrecho, con el papel tapiz despegándose en tiras. A la izquierda, las puertas estaban cerradas. A la derecha, abiertas parcialmente, como si me invitaran a pasar. Escogí la que tenía más marcas en el marco, arañazos como de uñas o algo peor. Empujé suavemente y entré. Lo supe de inmediato. Era el cuarto de los niños. Había dos camitas pequeñas, una junto a la otra, cubiertas con cobijas raídas, comidas por el tiempo. Estaban perfectamente estiradas. Esa fue la primera cosa que me inquietó. ¿Quién había arreglado esas camas? ¿Por qué estaban en perfecto orden si nadie vivía allí desde hacía décadas? A los pies de una de las camas, un Moisés vacío, antiguo, con patas de madera talladas, oscilaba ligeramente, aunque no había corriente de aire. Me acerqué. Sobre el colchón, solo polvo y una mancha oscura en el centro, como si algo hubiera estado ahí demasiado tiempo. En la pared, lo más perturbador. Alguien había escrito fechas con carbón o con algún objeto quemado. Estaban ordenadas una debajo de otra como una lista, cada una separada por un año exacto. No reconocí ninguna hasta llegar a la última. Estaba recién escrita, con trazos más oscuros, casi húmedos. Era la fecha del día siguiente. Retrocedí sin querer. No entendía el sentido de aquello. Era un tipo de ritual, un calendario, o simplemente la obsesión de alguien que seguía volviendo allí año tras año. En ese momento sentí el cambio. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió denso, como si de repente me encontrara en una cueva cerrada. Mi respiración se volvió más pesada. Volví la mirada hacia la puerta, esperando ver a alguien, pero no había nada. Me obligué a no correr. Caminé de regreso al pasillo, cerrando lentamente la puerta detrás de mí. Sentía que si dejaba ese cuarto abierto, algo podría salir. Me apoyé en la pared, tratando de calmar mi pulso, pero no podía quitarme la imagen de esas camas de la cabeza. No parecían abandonadas, parecían esperarme. Avancé hacia el fondo del pasillo. A mi derecha, otra puerta, esta sí completamente cerrada. Algo en ella era distinto. La madera era más nueva, sellada con clavos oxidados. No tenía manija. Fue ahí donde mi curiosidad venció al miedo. Y fue ahí donde cometí el error que cambiaría todo. La puerta sin manija me atrajo como un imán. No era como las demás. Su color era ligeramente diferente, la madera más lisa, más reciente.
Al observar de cerca, noté que no era una puerta propiamente dicha. Era una estructura improvisada, clavada con tablones gruesos, como si alguien hubiera querido bloquear lo que había detrás, o impedir que algo saliera. Pasé la palma por la superficie. Estaba fría, demasiado fría, como si el material no hubiera estado expuesto al mismo clima que el resto de la casa. Incliné la cabeza y acerqué el oído, dudando de mí mismo. Por supuesto, no esperaba escuchar nada. Era solo madera, pero sí escuché. Primero fue un rasguño leve, un roce que podía ser una rata, una rama, cualquier cosa lógica. Me separé de golpe, respirando agitado. Luego me reí en silencio, intentando sacudirme el susto. Estaba sugestionado. Eso era todo. La tensión me estaba jugando con la mente. Volví a acercarme, esta vez con el corazón latiendo más lento. Coloqué de nuevo la oreja contra la madera y entonces lo escuché. Un susurro. No era viento, no era un animal. Era una voz humana, no gritada, no clara, apenas un murmullo ahogado, como de alguien al borde del llanto. No entendí las palabras, pero reconocí el tono. Súplica. Me aparté, tropezando hacia atrás. Casi dejó caer la linterna. El sudor me bajaba por la espalda a pesar del frío. No era posible. No había forma lógica de que alguien hablara desde dentro de ese espacio sellado desde hacía años. Me forcé a pensar en alternativas. Una grieta que llevaba al exterior, un efecto acústico. Mi mente, cansada imaginando cosas, no me convencía ninguna explicación, y eso me aterraba más. Volví a mirar los clavos oxidados. Estaban torcidos pero firmes. Esa pared no se había abierto en mucho tiempo. No había señales de intervención reciente, y aún así, alguien, había emitido ese sonido. No me atreví a quedarme. No me atreví a abrir. Me alejé de esa puerta como si me quemara. No corrí, pero tampoco miré atrás. Cada paso que daba sentía que algo me seguía, como si la casa misma respirara conmigo. En el pasillo, el aire parecía más denso. La linterna, aunque seguía encendida, comenzaba a perder fuerza. Me detuve junto a la escalera. No sabía si bajar, salir corriendo o enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de esa maldita madera. Fue en ese instante, justo antes de tomar una decisión, que sentí lo peor. Un aliento helado rozó mi nuca. Giré de inmediato, pero no había nadie, nada. Solo el silencio y la certeza de que, a partir de ese momento, ya no estaba solo. Bajé la primera escalera temblando. Los peldaños crujían como si quisieran delatar mi presencia, como si la casa supiera que estaba huyendo. El aire estaba más espeso que nunca, como si respirara con dificultad. Cada paso que daba, algo dentro de mí gritaba que saliera, que no mirara atrás, que no pensara. Llegué al primer piso con la linterna aún en la mano, aunque la luz parpadeaba como una vela a punto de extinguirse. Me sentía perdido, como si la distribución de la casa hubiera cambiado, como si los pasillos no llevaran a los mismos lugares. Me detuve intentando recordar el camino de entrada, pero no tenía claridad. Todo parecía torcido, más angosto, más oscuro. Fue en ese instante, mientras trataba de orientarme, que la linterna se apagó. La sacudí. Nada. Golpeé el cuerpo con la palma. Silencio total. La oscuridad me envolvió como una manta húmeda. Mi respiración se aceleró. Escuchaba cada latido en mis oídos. El pánico comenzaba a subir desde el estómago hasta la garganta. Entonces, a lo lejos, un destello. No era luz natural, no era una ventana, era un reflejo, como si algo en la profundidad del pasillo devolviera una pequeña fracción de lo que quedaba de la batería moribunda. Miré hacia allí, entrecerré los ojos y lo vi. Un rostro, pálido, deformado, pegado a la pared, a medio metro del suelo, como si se deslizara. La piel colgaba en pliegues oscuros, casi verdes.
Los ojos estaban abiertos, sin pupilas, completamente blancos, como cubiertos por una membrana seca. Pero lo que más me impactó fue la boca. Estaba abierta, no como una expresión de sorpresa. No, estaba desfigurada. El maxilar inferior caído en un ángulo antinatural, casi desprendido. Desde dentro, unos dientes amarillentos, irregulares, asomaban entre los labios partidos, y en medio, una lengua hinchada, como si estuviera a punto de hablar. Pero no habló, solo me miró. Congelado en el pasillo, no pude gritar, no pude moverme. Sentí que el tiempo se detuvo, que el aire se fue de mis pulmones. Mis piernas flaquearon. No sé cuánto duró. Podrían haber sido segundos, tal vez menos, pero lo vi. Sé que lo vi, y sé que no fue mi imaginación. Parpadeé y el rostro ya no estaba, pero algo en mí había cambiado. Mi cuerpo, como en automático, se dio vuelta. Corrí, tropecé con algo, no sé qué, tal vez una mesa, tal vez un mueble, pero no me detuve. Corrí hacia lo que creía era la entrada. Golpeé las paredes, empujé puertas. La casa parecía cerrarse sobre mí, hasta que finalmente vi un resplandor débil. La puerta estaba abierta. Salí disparado, respirando como si me faltara el alma. Atrás dejaba esa casa, pero sentía que algo venía conmigo. No recuerdo con claridad cuánto tiempo corrí después de salir de la casa. Solo sé que mis piernas se movían solas, como si todo mi cuerpo supiera que debía alejarse, aunque mi mente aún no procesara lo que acababa de ver. Corrí hasta que la vegetación empezó a abrirse y la grava volvió bajo mis pies. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos como un faro en medio del miedo. Me detuve frente a la primera casa que vi con las luces encendidas. Golpeé la puerta sin control, casi llorando. Un hombre mayor abrió, desconcertado. No preguntó demasiado. Me dejó entrar y me ofreció un vaso de agua mientras yo me desplomaba en el suelo, con la respiración entrecortada y las manos temblando. Minutos después, cuando logré hablar, pedí usar su teléfono. Llamé a mi casa, inventando una historia entrecortada sobre un problema con el autobús. Mi padre fue por mí en silencio, y aunque intentó preguntarme qué había pasado, no dije nada esa noche. Pasaron días, luego semanas. No hablé con nadie sobre lo que vi. Intenté convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada, de que el estrés, la oscuridad, la soledad, todo había creado una alucinación. Me repetía eso cada noche antes de dormir, hasta que ocurrió algo que rompió cualquier duda que pudiera quedarme. Una tarde, mientras revisaba mi mochila para sacar la linterna y reemplazar las baterías gastadas, encontré algo que no recordaba haber guardado. Era un trapo viejo, doblado cuidadosamente. Estaba sucio, manchado. Al tocarlo, sentí un escalofrío. Lo desenvolví lentamente, no había nada dentro, y eso fue lo peor. Era del tamaño justo para envolver algo pequeño, como un muñeco, o algo más. No tenía ningún objeto dentro, pero el centro del paño estaba deformado, como si algo hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Lo olí sin querer. Tenía un aroma agrio, húmedo, reconocible, el mismo olor que impregnaba la habitación de los niños. Me quedé paralizado. Lo envolví otra vez, lo metí en una caja y lo guardé en el fondo de mi armario. Esa noche no dormí. Y no fue la única. A partir de entonces, comencé a escuchar ruidos en casa. Pequeños al principio. Pasos en el pasillo cuando todos dormían, crujidos en la madera, susurros apenas audibles. Mi perro, que dormía siempre cerca de mi puerta, empezó a evitar esa parte del pasillo. Se quedaba en la sala, gimiendo en silencio cuando oscurecía. Intenté convencerme de que todo era parte del estrés, pero cuando una madrugada desperté con la sensación de que alguien me miraba desde la esquina del cuarto, comprendí que no había dejado la casa solo. Había traído algo conmigo, y lo peor era que no sabía qué quería de mí.
Pensé que con el tiempo todo se calmaría, que el miedo disminuiría, que los ruidos cesarían, que la vida volvería a ser la de antes. Pero no fue así. Cada día que pasaba, la presencia se hacía más evidente. Ya no eran solo susurros, ya no era solo la sensación de ser observado. Era algo más denso, más real. Una noche, a mediados de diciembre, casi un año después de mi visita a la casona, me desperté de golpe. No hubo un sonido en particular, solo la certeza absoluta de que no estaba solo en mi cuarto. Abrí los ojos y por un instante pensé que todo estaba normal, pero cuando quise moverme, no pude. Estaba paralizado, los ojos bien abiertos, los brazos rígidos, la respiración entrecortada. Y en la esquina de la habitación, una silueta. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, mirando. No tenía rostro, solo oscuridad densa, concentrada, como un vacío. No grité, no podía. De repente, lo escuché. Un grito. No fue un grito humano. Fue un lamento prolongado, desgarrador, que llenó la habitación como si saliera de todas las paredes al mismo tiempo. Era un grito de pérdida, de rabia, de dolor, como si el alma de alguien estuviera siendo arrancada. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo que mis tímpanos vibraban, y luego silencio. Cuando logré moverme, encendí todas las luces. Revisé la casa completa. No había nadie, ni rastros, ni explicaciones. Desde entonces, cada año, exactamente en esa misma fecha, escucho el mismo grito. A veces es más suave, a veces más fuerte, pero siempre aparece, como un recordatorio de que algo fue visto, y no debía ser visto. Intenté deshacerme del trapo, lo quemé, o eso creí. Días después, volvió a aparecer en mi armario, y no lo he tocado desde entonces. Mi vida no volvió a ser normal, no porque algo me atacara, no porque viera fantasmas todos los días, sino porque sé, con una certeza que no puedo explicar,